Bueno, muchachos, entonces sigamos. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que son ese resumen de las modalidades de importación y pues vamos a tratar de dar una breve explicación y vamos a hacer la aplicación de dos ejercicios ahí para como entenderlos rápidamente en un Excel. En el aula hay un Excel en la semana que nos corresponde, que estamos viendo, si lo pueden ir descargando, pues mucho mejor para que vayamos a ir como trabajando. O si no, pues igual lo vamos a trabajar aquí a través de esta plataforma, ¿vale? Bueno, entonces, desde esa perspectiva, digamos que el decreto 1165 tiene una serie de definiciones para lo que son esas diferentes modalidades de importación. ¿No? Y digamos que vamos a verlo un momentico. Igual vamos a ver el que está colgado, el que se encuentra colgado, el que se encuentra ya colgado en el aula, ¿sí? Que es este. Eh, entonces, pues allí en la página 100, en la hoja número 116 del decreto 1165, pues están esas modalidades de importación. Y eso es el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Son 12 tipos de modalidades o formas de modalidades de importación y vamos a verlas pues de la mejor manera. Hay unos detalles, digamos que a veces no están ahí como mm, digamos, muy bien estructurados o más, no están puestos de forma clara. Entonces, en lo que vamos a ver en nuestra clase es como hacer claridad de esos aspectos que a veces no son tan, digamos, detallados allá en el decreto, ¿vale? Entonces, vamos allí. Los que ya vayan a ir mirando el archivo de Excel, lo que vayan a ir bajando el archivo en Excel, pues fantástico y mejor. Bueno, listo. Entonces, sigamos. Entonces, empezamos con el primero que nos muestra el decreto, que es la importación ordinaria. Y la importación ordinaria, pues, hace referencia a que es la introducción de mercancías de procedencia extranjera, ¿cierto? Al territorio aduanero con el fin de permanecer en él de manera indefinida, ¿sí? En libre disposición, con el pago de tributos aduaneros a cuidar el lugar. Entonces, vamos a empezar a definir ciertos elementos o aspectos de esos, digamos, elementos que nos entrega el decreto. ¿Mm? Cuando hace referencia a libre disposición, ¿sí? O el origen, ¿sí? El origen, perdóneme, el origen es el lugar donde se cosecha un producto, ¿sí? O donde se fabrica, ¿sí? A diferencia de lo que es la procedencia, que son temas diferentes. Y la procedencia es el último país de donde llega esa mercancía. Es decir, un producto puede ser originario de, no sé, de Bolivia, ¿sí? Pero procede de Ecuador, de Quito, porque pues de pronto ha sufrido o tuvo una serie de transiciones diferentes, ha modificado o ha tenido algunos aportes eh, no sé, digámoslo de mejora o de transformación y por lo tanto, pues su origen es de Bolivia, pero su procedencia es de Ecuador. Y es importante que tengamos ese tema allí bien claro porque en el decreto 1165, algunos países o algunas regiones que tienen procedencia, en razón a su procedencia, tienen restringida circulación, ¿vale? Y otros que tienen unos orígenes en razón, pues también tienen libre disposición o tendrán restringida circulación. Entonces es bien importante tener claro esos dos conceptos, el origen y la procedencia. ¿Mm? Y cuando hablamos de libre disposición, digamos, es esa mercancía que se encuentra ya lista o que ha cumplido con toda la normatividad que establece el decreto y ha cumplido con las indicaciones o establecimientos que nos da la autoridad aduanera. ¿Mm? Y la restringida disposición es aquella mercancía que por algunas razones no puede cumplir con esa normatividad aduanera. ¿Mm? Porque no ha cumplido, bueno, porque no cumplió con la normatividad o le falta algún paso por seguir para poder hacer ese proceso de nacionalización
o porque tiene, no sé, es prohibida su importación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no se va a nacionalizar porque tiene una restringida disposición en razón a que no se podría nacionalizar en razón a esa normatividad que nos entrega el del mismo decreto, ¿vale? Dentro de esos elementos, debemos tener claro que hay unos documentos que se deben tener dispuestos, que debe presentar la empresa o la persona que está haciendo el proceso de nacionalización, ¿sí? Y son los siguientes. El registro o licencia de importación, ¿se acuerda? Que eso lo tiene que hacer, que es lo primero, es la primera actividad que tiene que hacer la persona que va a hacer ese proceso de importación. La factura comercial, que es la que le emite el proveedor o la persona que le vende en el extranjero, el documento de transporte, dependiendo de cuál sea el tipo de transporte que vaya a utilizar. Eso lo vimos en la primera clase, ¿no? Si es por avión, si es por buque o si es por vía terrestre, habrá cada uno de estos documentos en razón a ese tipo de documentos, ¿vale? El certificado de origen, que es lo que nos permitirá poder seguir adelante con el proceso. El certificado de sanidad y normas especiales, si hay lugar a ese documento, ¿no? Y acuérdense que para poder de pronto hacer importación de algunos productos, se tiene que tener, digamos, autorizaciones especiales del ICA o del ministerio, bueno, de otras entidades, INVIMA incluso, para poder hacer, y esos documentos deben hacer parte de esos tipos de, esos documentos que le mencionó, esas autoridades nacionales, harán parte de ese conglomerado de documentos, de esos que enriquecerán o serán sustento de ese certificado de sanidad. La lista de empaque, el mandato, que es el endoso aduanero, ¿sí? De acuerdo al ejercicio que se está haciendo con una agencia de aduanas, la declaración andina de valor y la declaración de exportación en el evento de que sea una reimportación. Entonces, estos son los documentos que se necesitan básicamente en una operación normal. En la, en la bibliografía que tenemos dispuesta en el aula para esta semana, allá hay un documento que nos trae un listado más amplio, dependiendo de cuál sea el tipo de importación que se esté llevando a cabo. Para poder, digamos, llevar a cabo ese proceso de importación, pues la parte final o la última instancia sería el pago de los tributos aduaneros, ¿sí? Y nosotros en la primera clase pues ya vimos cuáles eran los tiempos que se establecían para poder, digamos, hacer la legalización y demás. Esta que vemos acá, esta gráfica que vemos acá, es la fórmula para poder llevar a cabo, digamos, ese proceso de pago de tributos aduaneros. ¿No? Entonces, digamos que debemos ser, digamos que al momento de hacer ese proceso de pago se deben identificar claramente los diferentes elementos que se componen para poder extractar de allí la información que se necesita y poder hacer la respectiva liquidación y obviamente el respectivo pago. Entonces, si vamos a nuestro ejercicio de Excel, pues allí eh, vamos a mirar digamos, tenemos nuestra fórmula acá para que nos oriente y podamos, digamos, como entender cómo funciona. Cuando hablamos del valor CIF, hablamos de tres elementos fundamentales que debemos tener y que debemos tener en los documentos, ¿vale? Que es el costo de la mercancía, el valor del flete y el valor del seguro. Entonces, para poder establecer este valor CIF, pues entonces vamos a hacer un ejercicio aquí, no sé, sencillo. Digamos que el costo de nuestra mercancía son $6,000. El flete nos costó 2,000. Son cifras ahí que estamos inventándonos. Y el seguro nos costó 1,000, ¿vale? Por lo tanto, para nuestro ejercicio, ese valor CIF sería de $9,000. Y nos dice que para poder liquidar nuestro valor de aduanas debemos tomar el valor CIF y multiplicarlo por la tasa representativa del mercado. Acuérdense, muchachos, cuando hablábamos de de cuándo o cuál es esa tasa representativa del mercado, se dice que, bueno, la norma nos dice que se tomará se tomará la tasa del último viernes transcurrido, o sea, de la semana inmediatamente anterior.
En nuestro caso, hoy es 4 de junio, por lo tanto, debemos tomar la tasa de la TRM del 28 de mayo, ¿correcto? Si ustedes quieren, pues pueden copiar el enlace, ir a consultar o ir allá a la página del Banco de la República o bueno, a una página oficial y mirar cuál es la tasa de ese día. Para ese día, 28 de mayo, la TRM es de 3.729.02 centavos. Entonces, para poder identificar este valor de aduanas, ¿cuál será nuestra multiplicación? Este valor CIF por la TRM, que es este valor que encontramos acá, ¿vale? Entonces, es los $9,000 por los 3.729, lo que nos va a dar como valor de aduanas 33.561. Perfecto. Si miramos acá, la fórmula que tenemos dispuesta, pues así está, ¿no? El valor total, el valor CIF y la TRM para poder identificar o deducir o calcular el valor de aduanas, que es de 33.561. 33 Ahora millones. perdóname, 33 millones, eso, gracias. 33 millones. Ahora, nos dice que para poder identificar, para poder sacar el valor del arancel, debemos tomar este valor de aduanas y multiplicarlo por el valor del arancel. En nuestro ejercicio decimos que es la importación de un vehículo familiar desde Italia. Por lo tanto, para ese arancel, la tasa es del 35%. ¿Sí? Si, por ser un vehículo familiar, si fuera un vehículo de carga, sería el 15%. Bueno, igual esa información está ya en el decreto, ¿vale? Y en las demás normas concordantes. Entonces, tomamos estos 33 millones de pesos, esto es valor de aduana por el valor por el valor porcentual del arancel y nos va a generar el valor del arancel. Por lo tanto, en nuestro ejercicio nos da 11 millones de pesos. Y a ver, miramos si nos quedó correctamente multiplicado. Sí, en efecto. ¿Sí? El valor de aduanas por el valor del arancel. Perfecto. Ahora nos dice, para poder liquidar el valor de la base del IVA, ¿sí? Entonces debemos tomar ese valor de aduanas y sumarle el valor del arancel. Es decir, sumamos los 33 millones más los 11 millones y eso nos da como resultado base de IVA de 45 millones de pesos. Revisemos nuestra fórmula, en efecto, así es. Valor de aduanas más el valor del arancel nos da 45 millones de pesos. Ahora, tenemos que liquidar el valor del IVA. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dice la norma que debemos tomar la base del IVA y a esa liquidarle el valor del IVA, que para nuestro ejercicio será el 19%. Entonces, tomamos esos 45, lo multiplicamos por el 19%. ¿Sí? Aquí está correcto. Los 45 millones por el 19% y eso nos va a dar 8.608.000. ¿Listo? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el valor que tendremos que pagar? Pues tendrá que ser el valor del arancel más el valor del IVA. Ese sería nuestro valor total a pagar. A ver, revisemos. En efecto, nuestro valor del arancel, 11.746.000 más el IVA de 8 millones. Por lo tanto, el costo de importación de este vehículo desde Italia en nuestro ejercicio es de 20.354.000 pesos. ¿Vale? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, listo, muchachos. Entonces, importante, ¿no? Este tema de la tasa de la TRM siempre se va a liquidar con el valor que aparece del último viernes de la semana anterior. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, digamos que ya sabemos más o menos cómo funciona el tema de la liquidación de la importación de un... Permítame. Bueno, entonces, listo. Ya hicimos nuestro ejercicio ahí de revisión de cómo sería.
La segunda, la importación con franquicia o con exoneración de derechos. Eso es en razón a que son productos que vienen de países, ¿sí? O de regiones donde hay un tratado o un convenio, ¿sí? Y por lo tanto tendrá una excepción en relación a esos tributos aduaneros, ¿vale? Entonces, ¿se acuerda cuando mirábamos en el ejercicio, cuando hacíamos la revisión de esas, de los pagos, de los pagos de aranceles y comenzábamos a detallar y nos decía que si dependía, por ejemplo, si venía de Mercosur, el producto no tendría, estaría con aranceles cero. ¿No? Entonces, esos productos con los cuales eh, tienen esa característica de venir de algún país donde hay un tratado o una característica especial o de los productos que hacen parte de ese tratado con Estados Unidos, pues no tendrán pago de arancel, ¿sí? Y quedarían, digamos, con disposición para poder ingresar y, bueno, hacer toda el tema, ¿sí? De importación y demás, ¿vale? Eh, digamos que hay unas, también hay algunas, además de esas condiciones, de esas características, de que vengan en virtud de esos tratados o convenios que se tengan, existen otros productos con los cuales también quedarían exonerados de derechos de pago de impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay cuando de pronto hay un desastre natural, no sé, que ocurra no sé, un temblor o que haya un desbordamiento de un río, una avalancha, qué sé yo, y de pronto algunas naciones se solidarizan y envían insumos, comida, carpas, bueno, qué sé yo, cosas para poder, digamos, en virtud de esa solidaridad y esos productos, como tienen ese destino de atender esa emergencia como tal, pues tampoco tendrán, no serán exonerados del pago de esos tributos, ¿vale? Otras cuando son, por ejemplo, cuando son temas de la Cruz Roja, de la Federación Nacional de Ciegos, cuando son temas de minería también, cuando son, vea, para entidades educativas o organizaciones de ánimo, sin ánimo de lucro, que estén haciendo ese proceso de importación, tampoco tendrán pago de esos aranceles, ¿vale? Y otro tema que es bien interesante es el tema de las importaciones de los diplomáticos. Entonces, cuando un diplomático hace una serie de importaciones, obviamente que estén avaladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Tiene que tener la autorización y el visto bueno para que ese producto que el señor diplomático, por ejemplo, que trae un carro o que trae, no sé, sus muebles, sus enseres, bueno, lo que sea, eh, no tendrá, será exonerado del pago de esos impuestos, ¿vale? El tercer aspecto, la reimportación por perfeccionamiento pasivo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Que esa reimportación, ¿sí? ¿Qué es una reimportación? Es un proceso que está precedido de una exportación. Entonces, cuando, digamos, ocurre que un producto, ¿sí? Al cual se le hace, se lleva para hacerle algún tipo de transformación, no sé, para, eh, digamos, en otro país, en otro país, se llevan, no sé, se lleva la tela cortada y allá se hace la manufactura y se hacen las blusas y demás, y después se van a traer al país, pues eso se aplicará este concepto, ¿no? La reimportación por perfeccionamiento pasivo. Pero la particularidad que tiene este ejercicio es que solamente, pues como es un producto que va a volver al país, ¿cierto? O sea, la tela cortada, los cortes se fueron, pero van a volver al país. Lo único que pagará o causará tributos aduaneros es sobre la actividad que se le hizo en el exterior, ¿sí? Entonces, si se le pusieron, no sé, algunos
decoraciones o algunos aspectos, solamente pagará por esos elementos que fueron colocados en el exterior, no por lo que se fue, ¿sí? ¿Vale? Bueno. La reimportación de mercancías en mismo estado. Entonces, por decir algo, cuando digamos que hay productos que sean devueltos, ¿sí? Por alguna situación especial o porque de pronto ocurre que hay una exposición o ferias y se va la mercancía y después vuelve, pues no es una exportación real, ¿cierto? O sea, el asunto es que cuando el producto está saliendo del país o del territorio aduanero, pues se debe hacer la claridad de cuál es la situación y la condición por la cual sale ese producto, ¿vale? Para que cuando se vaya a hacer el proceso de reimportación, pues el producto, la autoridad sepa que con ese documento, el producto, la mercancía salió con esas condiciones y características. ¿Mm? Entonces, pues los ejemplos que estamos colocando acá, ¿no? Cuando hay ferias no sé, internacionales en algún país, en algún país o en alguna ciudad del exterior, entonces, pues obviamente vuelve esa mercancía y demás. En el evento de que se lleguen, póngale cuidado, en el evento de que ocurra una situación de que llevamos 100 muestras comerciales y digamos que dentro de ese ejercicio se vendieron 80 y vamos a traer 20, entonces, ¿qué tendremos que hacer para justificar ante la autoridad aduanera? Hacer la modificación de la exportación, aclarando que se vendieron 80, o sea, que se pudieron comercializar 80 muestras y que por lo tanto 20 se hará el proceso de reimportación. ¿Mm? Eso es bien, bien interesante. El otro, cuando hay mercancía errada, que caramba, digamos, mandé 500 unidades de panela, de panela de cierta presentación, pero resulta que no era esa así. Entonces, la persona, el importador, me va a devolver el producto y para yo poder legalizar la reimportación de ese producto, tendré que tener la anotación por parte del importador allá en el otro país, donde me haga claridad de que está haciendo la devolución porque la mercancía no corresponde a lo solicitado, ¿vale? Para poder hacer el proceso de reimportación, porque finalmente si no tengo esa justificación, pues muy probablemente me van a cobrar derechos por el ingreso de esa mercancía, ¿vale? La consignación de mercancía y se devuelve el saldo, exacto, que era lo que les mencionaba, y maquinaria para uso en el exterior. Eh, digamos que esa maquinaria para uso en el exterior es que, no sé, de pronto se tiene una sucursal o una filial en otra ciudad, en otro país, y ocurre algo en especial y yo tengo que sacar mi maquinaria de mis instalaciones o de alguna de mis instalaciones o una maquinaria que ya haya importado para yo tener acá como parte de esa materia, de esa planta instalada y la llevo allá, la usan por, no sé, 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año, y después la devuelven, ¿sí? Por lo tanto, ese sería un caso con el cual haría reimportación de mercancías, pero vuelve y juega. El asunto es que se tiene que informar, ¿no? Notificarle a la autoridad aduanera cuál es la razón por la cual estoy sacando esa mercancía y que tendrá que volver otra vez al territorio nacional. Bueno, la reimportación de mercancías en el mismo estado. ¿Mm? Entonces, ese es lo mismo que el anterior, ¿no? Es ese mismo que estábamos mirando. La importación en cumplimiento de garantía del proveedor, ¿vale? Cuando, pues, finalmente, digamos que es, primero definir qué es una garantía. La garantía, pues, es ese compromiso que tiene el fabricante a reparar o a cambiar un producto o una mercancía en caso de que ocurra una avería. Pueden darse esas dos condiciones, o repararla o cambiarla, ¿vale? En esa importación en cumplimiento de garantía del proveedor,
pues es que finalmente se hace referencia a esas, digamos que se hace esa venta de ese producto y pues digamos por alguna razón se tiene que hacer ese cumplimiento de la garantía, por lo tanto pues se informará a la autoridad y demás y podrá hacerse pues el respectivo cambio y demás, ¿vale? La importación temporal para reexportación, ¿sí? En el mismo estado. Y digamos que esa es, son importaciones en las cuales se dan en razón a que el producto, ¿sí? El producto va a ser, digamos, van a ser actividades eh, de modificación o de reensamble, o van a llevar, mejor dicho, van a tener alguna actividad y se va a generar, se va a agregar a valor a ese producto. Por lo tanto, esa maquinaria, pues, va a tener, digamos, la posibilidad de poderse, de poderse, digamos, llevar a cabo y ponerla o poderla reimportar, ¿vale? Existen dos condiciones allí particulares, que está el corto plazo y el largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, se hace referencia a 6 meses y por lo tanto pueden ser prorrogables a 3 más y no va a pagar los derechos de importación, ¿vale? Y en el largo plazo, hasta 5 años y por lo tanto va a tener que pagar los derechos aduaneros en cuotas semestrales, ¿sí? Entonces, por decir algo, si la mercancía va a estar 3 años, eh, tendrá que hacer los pagos de esos derechos aduaneros de 6 cuotas, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, digamos que es bien interesante, es bien importante tener claro que se le debe informar a la autoridad aduanera estos plazos, ¿sí? Con los cuales esa mercancía o bueno, esos productos van a estar en el territorio y cuál es el objetivo de esa actividad para que la autoridad aduanera lo autorice, ¿no? Porque eso queda sujeto a la autorización de la autoridad aduanera, ¿vale? En ese orden de ideas, por ejemplo, funciona de manera muy similar al ejercicio que hicimos de importación del vehículo, pero con las particularidades del tiempo, ¿sí? Y de ese plazo de permanencia. Entonces, ya sabemos, corto plazo, 6 meses, prorrogables 3 más y no va a pagar derechos de importación. Pero cuando son en el largo plazo, paga hasta 5 años y va a tener que pagar los derechos aduaneros, ¿vale? Entonces, digamos, como para explicar un poquitico este ejercicio, vamos a ir al Excel nuevamente y vamos a explicar con un ejemplo cómo funcionaría, cómo sería ese funcionamiento, ¿vale? Entonces, en nuestro Excel nos vamos a ir a aquí en el libro, en el segundo, donde está el ejercicio número 2, y vamos a hacer entonces el cálculo de una situación en razón a esa maquinaria o producto que va a estar de manera temporal en el territorio nacional. Entonces, en este caso, pues ya no sería la importación de un vehículo familiar, sino sería una maquinaria, ¿no? Maquinaria para industria pesquera, digamos, para alguna cosa así. Entonces esa maquinaria va a tener unas condiciones, va a estar de manera temporal, ¿vale? Entonces decimos que esa maquinaria tendría un costo de, no sé, 10,000 dólares, el flete nos costó 2,000, ¿sí? Y el seguro nos costó 1,000. Por lo tanto, el valor de esa maquinaria va a ser de 13,000 dólares, ¿vale? Y esa maquinaria va a estar aquí en el país, digamos, esos 3 años. Colocamos acá. Por lo tanto, el número de semestres para esos 3 años va a ser de 6 semestres. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la ley? Nos dice que vamos a tomar estos 13,000 dólares, ¿sí? Y los vamos a dividir por estos 6 semestres. ¿Vale? Eso significa que esos, Profe, una pregunta, profe. sí, claro, dime. Qué pena con usted interrumpir así. Es que allá la norma nos dice que es FOD y aquí estamos trabajando con CIF.
La norma, no, es con CIF. Ahí la página anterior que usted mostró, ahí decía FOD. A ver, miramos. Vamos a ver. Vamos a ver. El valor FOB, el valor de la mercancía, 13.899. Pero para poder entender, para poder hacer, para convertirlo a CIF, tenemos que tener el valor de los fletes y el valor del seguro, se lo sumamos y nos queda CIF. ¿Sí? El valor es el valor que nos da este valor FOB es el valor de la mercancía. ¿Sí? Le sumamos a ese el valor de los fletes y le sumamos también el valor del seguro. ¿Sí? Ok, profe. Está bien. ¿Sí? Sí, profe, listo. Ok, gracias. Bueno. Y tomamos esos $13,000 y los dividimos entre 6, pues son los 6 semestres que nos dan los 3 años, por lo tanto, eso nos va a dar un valor a liquidar cada semestre, que es de $2,166. Como este tema se paga sobre periodos vencidos, entonces, ¿qué vamos qué vamos a hacer? Vamos a tomar estos 2,166 cada 6 meses y lo vamos a liquidar por la TRM, ¿cierto? Y de acuerdo a la fecha que corresponda, pues lo vamos a liquidar sobre el viernes anterior, ¿vale? Y pues eso nos va a dar entonces ahí esos valores, ¿sí? Perfecto. Y pues ya hacemos el resto de ejercicio como lo hicimos en nuestro ejemplo anterior. Bueno, bueno, sigamos. Bueno, importación temporal para perfeccionamiento activo. En ese, digamos que se permite la importación de manera temporal, ¿sí? Para, digamos, poder eh, ser incorporados, ¿sí? En unas actividades industriales, ¿sí? Puede ser que se esté, digamos que se puedan hacer reparaciones, se puedan hacer eh, mejoramientos de esa mercancía y demás. Y esa tiene un plazo que no sea superior a los 6 meses, ¿sí? De acuerdo a lo que diga la autoridad o la DIAN. Allí es importante que a veces algunos, dependiendo del tipo de actividad, pues la DIAN la prolongue a más tiempo, ¿vale? Hay un aspecto bien interesante aquí y es que el importador debe adquirir una garantía para cubrir el 100% de los tributos aduaneros en el evento de que algo ocurra y, digamos, no se pueda dar esa condición y esos repuestos o esas partes no salgan del país. Y por lo tanto, pues esa garantía estará a nombre de la nación o de la autoridad aduanera y pues cubrirán los gastos de esa situación que se pueda llegar a dar en este contexto de que no se pueda dar dentro de esos 6 meses, ¿vale? Aquí está un artículo del 233, digamos que no está colgado en el aula, pero pues bueno, ahí ya ustedes tienen la información y la idea es que puedan, digamos, llegar a revisarlos, ¿vale? La importación para transformación o ensamble es precisamente es una modalidad en la cual se importan algunas mercancías para que algunas empresas acaben de esos repuestos que llegan y demás puedan ser ensamblados, ¿sí? Y pues se dé la terminación de un producto ya terminado, ¿vale? Eh, la disposición y demás aspectos regulatorios se encuentran pues, en esos decretos y demás. Lo mismo que en el anterior. El tiempo de permanencia puede ser de 6 meses inicialmente, pero dependiendo perdóneme, puede ser de 15 días, discúlpeme, es de 15 días, porque se supone que esa mercancía llega para hacer y darse en un proceso de transformación. Pero si de pronto por temas allí de carácter de logística o
procesos adicionales que se tengan que llevar y se debe pedir la autorización a la autoridad aduanera para que ellos puedan llevar a cabo, digamos, la autorización, ¿vale? En este aspecto, en este tipo de importación, también se deben establecer, se deben generar unas garantías o unos seguros a nombre de la nación para que la autoridad aduanera, en el evento de que no se dé esta situación, ¿cierto? O la mercancía exceda el tiempo de permanencia en ese proceso, pues se cobre, ¿vale? El otro aspecto es la importación por tráfico postal y envíos urgentes. Y digamos que esa es bien particular, que es como, digamos, son aquellas importaciones en las cuales uno realiza a través de esas plataformas y uno compra, no sé, ese producto ahí por Amazon o, bueno, cualquier plataforma de e-commerce que esté autorizada o que haga ese ejercicio. Y ese es este es el modelo, esta es la importación por tráfico postal y envíos urgentes. Allí, digamos que es importante tener en cuenta que ese producto, ¿sí? No podrá superar los $2,000, ¿sí? Y que cumpla pues también con esta serie de condiciones, que no exceda de los 50 kilogramos de peso, que no supere 6 unidades de la misma clase, ¿no? Y también este tema de las longitudes, ¿no? Las medidas, que no sea de más de 1,50 ni que sus dimensiones vayan a superar los 3 metros también de longitud, ¿vale? Allí también hay un tema bien especial en ese tema de normatividad, pues que acuérdense que nosotros vimos cuáles eran las mercancías de prohibida importación, por lo tanto, no deben ser mercancías que incumplan con esa normatividad, ¿vale? Están las entregas urgentes que tienen pues la condición de que son productos que de una u otra manera tienen esa característica, ¿no? Se necesitan entregarse con alto grado de urgencia y digamos que tienen también unas condiciones especiales allí, ¿no? Cuando son donaciones no van a pagar tributos aduaneros. Digamos que es muy similar al al caso de franquicia. Cuando mirábamos en el sentido de que si son un desastre natural o una organización no gubernamental del Estado recibe una donación por alguna condición especial y demás, pues tampoco pagarán tributos aduaneros, siempre y cuando se pueda demostrar esta condición, la donación, ¿no? Cuando llega al país, o se hace la importación de patrimonio artístico, ¿sí? No sé, sean películas, eh, temas de lencería o cosas así que tengan esa condición, esa particularidad que corresponda a un patrimonio artístico, pues no va a pagar esos tributos, obviamente pues con la respectiva autorización del ministerio, ¿no? Lo mismo, importaciones de misiones diplomáticas, ¿m? Que no sé, la misión diplomática de China decidió traerse, no sé, algo para uso de la misión diplomática, pues obviamente esa no pagará tributos aduaneros también, ¿vale? Auxilio para damnificados de catástrofes y siniestros, lo mismo que mencionábamos en la otra opción, en el cual pues puede entrar por este tipo de aspecto. Están los viajeros, que son las personas que viajan o vienen del exterior, ¿cierto? Y traen de pronto consigo mercancías, ¿no? Regalos, el detalle para la casa, para la familia. Entonces, tendrá, digamos, una serie de condicionamientos o condicionales en ese aspecto, ¿no? Tendrá la posibilidad de traer hasta 10 unidades por un viajero, ¿sí? Eh, Tendrá un cupo de $5,000, hasta de $5,000, entendidos que 2,000 serán con franquicia, es decir, hasta $2,000 no pagarán, serán exentos de cualquier impuesto, y 3,000 hasta 3,000 con pago de tributo único, ¿vale? Allí es bien importante que para este tema del pago con tributo único, acuérdense que tiene la posibilidad de traer hasta 10 unidades. Con este pago de tributo único, hasta 3 unidades de electrodomésticos podrán ingresar con esta modalidad,
¿cierto? O cuando son artículos de deportes, pero ojo porque, digamos, bicicletas no pueden entrar, o productos que sean, como lo decimos acá, velocípedos, ¿sí? Que sean sillas de ruedas, coches de niños, esos no pueden entrar bajo esta modalidad. ¿M? Tendría que pagar los impuestos a que haya lugar como una importación normal, ¿sí? También quedan exonerados pues aspectos o temas que hagan parte como una profesión específica, ¿vale? Y lo mismo, como auxilio para damnificados de catástrofes y siniestros, o sea, tampoco van a pagar, no pagan impuestos. Cuando ya se dan esa serie de, digamos, se identifican que de este cupo de 5.000, qué es lo que entrará como franquicia o que no tendrá, no estará sujeto a cobro de impuesto, pues te pagará un tributo único del 15%, ¿vale? Bueno, eh, realmente, estos son muestras comerciales. Aquí quedó mal. No son, son muestras comerciales, ¿sí? Discúlpenme ahí el error en la diapositiva. Son muestras comerciales y Claro, son las que corresponden precisamente a ese tipo de, digamos, productos con los cuales se llevan y tienen ese destino específico, ¿no? Entonces, y pues se darán esa serie de condiciones y demás, ¿vale? En ese orden de ideas, tenemos pues ya una serie de conclusiones. No sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional de lo que hemos visto. Entonces, pues nuestras conclusiones finales, pues definitivamente es el hecho de que como recordelis, como un recordelis, muy probablemente sea de evaluación, que los responsables de la obligación aduanera son el importador, el exportador, el propietario, bueno, y todos estos demás actores que hacen parte de esa condición o actividad en la aduana, ¿vale? Y que pues la nacionalización es el proceso mediante el cual la DIAN se da la declaración de importación de una mercancía para obtener el levante y pues poder dar libre disposición de esos productos que están pues dispuestos y puedan pues ser comercializados libremente dentro del territorio nacional. Pues sí, estudiantes, digamos que el tema lo pueden completar en las lecturas que están allá dispuestas. Y bueno, básicamente lo que vimos en estas diapositivas son detalles que a veces no están allá, no están como tan claros dentro de el decreto 1165. No sé si alguien tenga alguna duda, quiere hacer alguna aclaración, algún aporte.